Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta 10ª sesión del Diplomado de Certificación. Hoy vamos a terminar de ver este tema de las actividades vulnerables. Como les comenté en un principio, normalmente el proceso metodológico es partiendo de lo general hacia lo particular. Sin embargo, en este tema específico de actividades vulnerables y en algún otro más, empezamos un poquito al revés. Hoy vamos a cerrar con un par de temas del temario de la certificación que causaron inquietud entre muchas personas. Muchos de ellos o muchos de los que van a presentar no conocen de este tema, salvo que hayan trabajado ya como oficiales de cumplimiento de una entidad financiera. Entonces aquí está ahorita don Carlos, que a ella le tocó. Yolanda seguramente por allá llegará pronto, que también a ella le tocó y sabe perfectamente bien de qué estoy hablando. Y nos llamó la atención que se los pusieran en el tema de la certificación y que se los pregunten cuando ni siquiera es una obligación que todavía exista. Entonces ahí fue como que se adelantaron un poquito. Pero ahorita van a ver de qué va la cosa. Bien. Continuamos entonces con esta sesión 10. Vamos a terminar de ver lo que se entiende por actividades vulnerables, pero ahora lo vamos a ver desde la perspectiva del GAFI. En un flujo ordenado del proceso, hubiera sido necesario entrar por el tema GAFI y ya después continuar a la legislación mexicana, bajar a ella. Sin embargo, no lo hicimos así en este caso y en muchos casos la recomendación es bueno abordarlas de esta forma, porque el GAFI lo que establece son recomendaciones para los países o jurisdicciones que son miembros de él. Luego, entonces, la forma en la que están planteadas, inclusive desde la misma redacción, para nosotros que estamos ya en una fase muy objetiva de la aplicación del régimen, puede ser un poco difícil de comprender, o inclusive puede parecer como que la información de la recomendación está descontextualizada. Ahorita se va a ejemplificar de forma muy clara cuando veamos la R22 y la R23, y van a ver ya con un conocimiento más profundo de todas las actividades vulnerables que están en el 17, cómo realmente se aplica y cómo lo que pidió GAFI sí se contempló en la legislación mexicana y en mi opinión no solo se contempló eso, sino que se contempló más de lo que se pidió. Luego entonces, en cuanto a legislación estamos bien. En cuanto a supervisión, es otra historia. Eso es lo que tiene México que trabajar y lo está haciendo, ¿no? Entonces, muy bien. Este tema entra dentro del análisis profundo en el temario de nuestra certificación. Sin embargo, en el temario de nuestro diplomado. Sin embargo, en el temario de la certificación está esta serie de temas, abriendo el tema 2. Y como podemos ver, actividades vulnerables y sus análisis de riesgo. Entonces, la gente que no ha hecho metodología de análisis de riesgo no tiene idea de qué está hablando este temario. Ya me pasó con un par de personas que me consultaron y me dijeron, oye, ¿de qué va este tema? Y yo, pues, de EBR. Y pues no sabían, o sea, porque no lo han trabajado. Entonces, pero ¿cómo? O sea, me pongo a buscar definiciones de riesgo, ¿en dónde está? Y no, pues, los tuve que orientar ahí, los mandé a la guía para la creación de la metodología del enfoque basado en riesgo, y pues de ahí partieron, ¿no? Entonces, este es un tema que para entidades financieras es reciente, en entidades vulnerables no existe. ¿Va a ser una obligación? Sí, sí lo va a hacer, pero me llama la atención que lo estén ya preguntando en esta certificación cuando los que van a llegar no tienen ni idea que es porque no lo han implementado, ¿no? Entonces abre ahí con qué es una actividad vulnerable, que la definición no la van a encontrar, o sea, la tenemos que construir. Las actividades vulnerables desde la visión del GAFI y las recomendaciones 8, 15, 22 y 23. Y luego tenemos el tema de análisis de riesgos. Entonces, hoy, esta sesión vamos a cumplir específicamente esta parte del temario de la certificación. Y seguramente aquí hay varias preguntas de examen. Entonces, está un poco extensa esta sesión. Sí es bueno que la repasen bastante bien en el futuro. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden levantar la manita o ponen ahí la pregunta en el chat
o abren su micrófono y me detienen en ese momento porque yo me voy a ir, pues me voy a ir así, como caballo de hacienda, ¿no? Y para mí son conceptos un poco más trabajados. Entonces, si hay algún concepto por ahí que les brinca o que no saben muy bien de qué va, pues con toda confianza me detienen, por favor, porque sí es necesario que lo entiendan a nivel profundo, porque se los van a preguntar. Primero que nada, ¿qué es una actividad vulnerable? Esta es la definición de la ley. Acuérdense que las leyes no son diccionarios, entonces a veces, o enciclopedias, ¿no? A veces acudimos a una ley con la esperanza de que nos aclare, ¿no? O nos dé la respuesta y pues no nos la va a dar. La ley es autodefinitoria de alguna forma, ¿no? Entonces, para la ley PRP, actividades vulnerables, lo pone ahí, creo que es la fracción, sí, es la fracción primera del artículo 3, nos dice que son las actividades que realizan las entidades financieras en términos del 14 de esa ley y las que se refiere al artículo 17, y ya está. Esa es su definición. Si entendiste qué es o qué no es, pues no es tema de la ley. Esa es la definición para efecto de la ley. Entonces, ¿a qué se le conoce como actividades vulnerables? Pues a las que realizan las entidades financieras en términos del 14 y a las 16 fracciones que están en el 17, que no 16 actividades, porque a estas alturas de la vida ya saben que no son 16 actividades, son 16 conjuntos de actividades. Muy bien. El 14 nos dice, para efectos de esta sección, actos, operaciones y servicios que realizan las entidades financieras de conformidad con las leyes que en cada caso las regulan, se consideran actividades vulnerables, las cuales se regirán en los términos de esta sección. Entonces, por evolución del régimen, podríamos decir no que las entidades financieras son más importantes que las vulnerables o que nada, sino que fueron las primeras. Fue el primer sector en el que se detectó que existía esta gran exposición. Y luego se detectó que había otros sectores no financieros donde también tenían exposición. El 17 dice muy escuetamente en su primer párrafo, para efectos de esta ley, se entenderán actividades vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan. Entonces, pues, esto a mí no me encanta en la redacción de las leyes, pero así es. ¿Cómo podríamos decirlo? Para efecto de saber qué actividades estarán sujetas al cumplimiento del régimen PLD-FT y por lo tanto a las obligaciones del artículo siguiente, el 18, y del reglamento y las reglas que les correspondan, se consideran como vulnerables las siguientes actividades no financieras. Esa hubiera sido una redacción, digamos, que un poco más esclarecida, pero pues no. Entonces, de ahí vienen ya después las 16 fracciones. Pero todavía a estas alturas seguimos sin saber qué es una actividad vulnerable. Sabemos quiénes son consideradas como vulnerables. Entonces, pues aquí cuando no tenemos por dónde, pues vamos a la RAE, ¿no? La RAE define como vulnerable a aquello que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Entonces, pues según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, que cabe mencionar que no es una autoridad normativa porque el estudio de la lengua es el estudio de una ciencia del ser y no del deber ser, como es en el caso del derecho. Y por lo tanto, como pudieron, seguramente vieron hace algunas semanas, hubo una burla que reavivó el debate por alguien que dice compañere, ¿no? Y hay quienes dicen que es absurdo y hay quienes dicen que no es absurdo, pues no es normativa, entonces no es una norma. La RAE compila cómo se usa el lenguaje y eso va cambiando a lo largo del tiempo y eso está bien. Entonces aquí somos progresivos, compañeros. Así que si alguien quiere que le llame de alguna forma específica, con todo gusto me lo puede informar. Entonces, ¿qué es vulnerable? Aquello que puede ser herido o recibir lesión física. Esa definición se recoge porque la vulnerabilidad primeramente reconocida por el hombre es la que le puede acaecer a su propia persona, ¿no? Entonces, algo que nos puede herir o que nos puede lesionar, ya sea de forma física o moral,
es algo que nos hace vulnerables, ¿no? Ahora, ¿qué es en sí una actividad vulnerable? Bueno, cuando designamos una actividad como vulnerable, lo que estamos queriendo decir es que es susceptible, que quiere decir que está en riesgo de ser usada para los delitos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Esto es algo que yo he pensado mucho, he reflexionado mucho, y si se dan cuenta, una de las quejas que tenemos todos es que sentimos como que estamos haciendo un trabajo que es de la autoridad y sentimos que no nos corresponde de todo o del todo. Sin embargo, si se fijan en la definición que estamos construyendo de actividad vulnerable, la ley no nos concibe a los sujetos obligados como víctimas. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, nosotros, las entidades financieras y los que realizamos actividades vulnerables, la ley no dice, ay, las actividades vulnerables son aquellas entidades que puedan ser víctimas del delito de. Si lo pensamos, ¿quién es la víctima del delito de lavado de dinero? ¿Quién creen que sea la víctima? Si quieren me lo pueden poner en el chat, si quieren me lo pueden abrir su micrófono y decírmelo, porque sí me interesa aquí saber quién creen ustedes que sea la víctima en el tema del lavado de dinero. Voy a salir un momento aquí de compartir porque me di cuenta que tengo el WhatsApp abierto y va a estar sonando y no sé si lo escuchan y eso me pone nervioso. Entonces ya me sale. ¿Alguien que se aventura a decir quién es la víctima del delito de lavado de dinero? Les llevo ventaja porque yo lo he pensado durante mucho tiempo. ¿No será que las víctimas podemos considerar todos aquellos que sufren las consecuencias? Por ejemplo, la parte económica, política, social, financiera, o sea, todos estos sectores que de alguna manera, pues, bueno, sufren las consecuencias del lavado de dinero. En lo social, la criminalidad, tantas pues, ilícitos que se dan en la parte social y en la parte pues, económica, pues hay un total desequilibrio de la economía por el dinero este, que anda por ahí, pues afectando los índices de inversión, de consumo. Correcto. Y también por la parte pues, política, pues también podríamos ver como consecuencias el aumento de la corrupción, pero víctima como tal, pues no identifico a alguien en único, sino como que pagamos consecuencias. No sé ok. Sí, puso de hecho también Alfredo, la sociedad. Fíjense bien, yo lo he pensado mucho. Todo lo que dijo don Carlos es correcto, pero sí hay una víctima. Se los voy a decir y no les va a gustar. La primera víctima es la hacienda pública. Número 1, pienso yo. ¿Por qué? Pues porque no pagan impuestos. Eso ya vimos al principio, ¿no? Y van a decir, oye, pero están cometiendo una actividad ilegal. Correcto. Por lo tanto, en la exposición de motivos también dice, o dice muy específicamente, que es para proteger al sistema financiero mexicano, que sería la segunda víctima. La tercera víctima es la sociedad en sí. Ahora lo pongo en ese orden, pero no llevan ese orden de prelación. Yo creo que están todas en el mismo supuesto. Entonces, fíjense, ni don Carlos, ni allá Rafael, ni yo, ni nadie va a decirles nunca que una víctima va a ser una entidad financiera o una entidad que realiza actividades vulnerables. Cuando fue el escándalo de HSBC, no dijeron, ay, pobrecito HSBC, es víctima, fue víctima de un... No fue víctima. De hecho, no hicieron lo que deberían y no solamente fueron víctimas, fueron parte
del crimen, ¿no? Participaron de forma voluntaria o involuntaria. Por eso se nos designa actividades vulnerables, porque tenemos ese riesgo. Puede ser que se use a una entidad para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita sin que esta entidad lo sepa. Pero si esta entidad cumplió cabalmente con su régimen y aún así no lo supo, eso no es malo. ¿Por qué? Pues porque quien comete el delito activamente busca ocultar o encubrir el origen ilícito de los recursos. ¿Recuerdan que esa es la definición más esencial de lavado de dinero? Luego, entonces, nuestro trabajo, o sea, si meditamos sobre lo que es una actividad vulnerable, nuestro trabajo no es más que hacer lo que se nos pide del régimen, porque eso ayuda a prevenir y en su momento detectar. A lo mejor no lo detectamos nosotros, pero la autoridad sí lo podrá detectar porque tendrá muchos más elementos para ver qué está pasando. Entonces, tengan en cuenta, hace mucho bien a veces reflexionar sobre estos temas. Yo sé que luego no son muy divertidos, pero sí me parecen interesantes. Entonces, eso es una actividad vulnerable. Esta definición no existe, la construimos hoy, ¿no? Una actividad vulnerable es alguien que está en riesgo de ser usado para. Entonces, ahora sí, el GAFI, en el reporte de evaluación mutua de México, manifestó lo siguiente. Los bancos son los que están en mayor riesgo, pero otros sectores son vulnerables a las actividades de LA. Acuérdense que el GAFI usa, bueno, esta es la traducción del GAFILAT, entonces allá le dicen lavado de activos. Los bancos dominan el sector financiero, manejan un gran volumen de operaciones y están bien interconectados con el sistema financiero internacional. Es correcto. En el caso de México, acuérdense que los 7 bancos más grandes concentran el 54% de todos los activos que están en el sistema financiero mexicano. O sea, ahí está, ¿no? Las casas de bolsa y las actividades y profesiones no financieras designadas, especialmente los prestadores de servicios de fe pública y los agentes inmobiliarios, participan en un alto volumen de operaciones y están expuestos a las amenazas de lavado de activos. Entonces, fíjense, ya en la diapositiva pasada develamos que era actividad vulnerable. Y ahí les puse en rojo la palabra riesgo. Ahorita vamos a entrar ya a lo que nos está diciendo el GAFI. Quiero que pongan atención en cuántas veces se nombra la palabra riesgo. Se los puse en rojo. La R8 habla de organizaciones sin fines de lucro. Esta es la R8 como tal. Los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las OSFLs que el país ha identificado como vulnerables. Aquí ya nos está dejando ver que no todas las OSFLs son necesariamente para el GAFI, aguas, esto es GAFI. Para su abuso para el financiamiento del terrorismo, inclusive GAFI únicamente ve que la vulnerabilidad, el riesgo que tienen las OSFLs, es para el tema de financiamiento del terrorismo. Los países deben establecer medidas focalizadas y proporcionales en línea con el enfoque basado en riesgo a tales organizaciones sin fines de lucro para protegerlas del abuso para el financiamiento del terrorismo, incluyendo organizaciones terroristas que se presenten como legítimas, explotar entidades legítimas como conducto para financiar terrorismo, incluyendo el propósito de escapar a medidas de congelamiento de activos. Las organizaciones terroristas saben que uno de los riesgos mayores para su operatividad es que les congelen activos. Luego, entonces, una forma de financiamiento del terrorismo no es precisamente que el financiamiento llegue a través de organizaciones sin fines de lucro, sino esconder los recursos que les podrían congelar en estas organizaciones. Y por último, esconder u ocultar el desvío clandestino de fondos destinados a propósitos legítimos a las organizaciones terroristas. Entonces, esa es ya la modalidad o la tipología más recurrente o más común que se nos puede ocurrir, ¿no? No sé si recurrente en la práctica, porque eso es algo que desconozco. Luego, esta es toda la R8, ¿eh? O sea, esto que están viendo aquí es la R8. Apréndanselas de una vez. Acuérdense, R8, organizaciones sin fines de lucro. Hay que trabajar en los mnemónicos. Creo que me voy a sentar un día a hacer los mnemónicos de las 40. Luego, en las notas interpretativas,
Para el GAFI, el riesgo de las OSFL se define de la siguiente forma. Aquellas actividades y características de una organización que la ponen en riesgo de abuso para FT, en lugar del simple hecho de que su operación no se basa en el lucro. Entonces, este riesgo va más allá de que su operación no sea lucrativa. O sea, el problema no es que no sea lucrativa, ¿no? El problema es que puede ser usada para FT. Sin embargo, no todas las organizaciones sin fines de lucro son consideradas como expuestas al riesgo. Para los propósitos de esta recomendación, OSFL se refiere a una persona, estructura legal o organización que principalmente se desempeña en la recolección o ejercicio de fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o fraternales, o para llevar a cabo otro tipo de buenas obras. Sin perjuicio de la R1, esta recomendación solo se debe aplicar a las que se encuentran dentro de la definición del GAFI como OSFL, no aplica al universo completo de OSFL. Esto, por ejemplo, sin tener un conocimiento profundo de las actividades vulnerables, cómo se establecieron en el artículo 17, nos causaría muchas dudas. Pero como ya lo estudiamos, ahora es fácil relacionarlo. Por ejemplo, en el caso de una AC, Asociación de Vecinos del Residencial, el que sea, AC. Esta asociación es una actividad vulnerable y ustedes ya como especialistas de este tema deberán decir, bueno, habrá que revisar su operatividad para ver si esta organización sin fines de lucro se coloca en el supuesto de la fracción 13 del 17. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues vamos a analizar los recursos que recibe y vamos a ver si estos superan el umbral de identificación establecido, que es de, me parece, 645, ¿no? Ahí si me equivoco, alguien ya se los aprendió, puede demostrar este conocimiento, pero estoy casi seguro que son 645, porque son 57,804 pesos. Entonces, si checamos la operatividad de esta sociedad de vecinos y nos damos cuenta que la cuota que aporta cada uno es de 1,000 pesos mensuales, jamás vamos a estar en el supuesto. Entonces, aquí ya podemos ver que efectivamente esta de la R8 y la fracción 13 del 17 de la ley no se aplica al universo completo de organizaciones sin fines de lucro. Porque además en esta asociación en particular, pues de una revisión así somera de sus registros contables, pues podríamos ver claramente que todo lo que entra se utiliza completamente en el residencial, no es lo normal. Sí tendrán su fondo de reserva y demás, pero pues no vamos a ver gastos raros, vamos a ver que pagan seguridad, mantenimiento de áreas jardinadas, a lo mejor cambio de luminarias, instalaciones eléctricas de las áreas comunes. Vamos a ver esa clase de gastos, ¿no? Entonces ya ven cómo la R8 se tradujo al fracción 1317 y cómo le aplicó a una entidad financiera, ¿no? Creo que ya es un poco más claro de esta forma. ¿Por qué son vulnerables? Bueno, pues porque las organizaciones sin fines de lucro disfrutan de la confianza del público, tienen acceso a considerables fuentes de fondos, manejan mucho efectivo, algunas tienen presencia global, que ofrece un marco de operaciones y transacciones financieras nacionales e internacionales, algunas de estas veces en áreas o zonas en donde hay actividad terrorista y no son de tan fácil acceso, porque pues son organizaciones humanitarias, ¿no? Y dice que en algunos casos, pues los terroristas han aprovechado estas y otras características para infiltrarse en las organizaciones sin fines de lucro y utilizar indebidamente los fondos y las operaciones para cubrir o apoyar la actividad terrorista. Entonces aquí el GAFI también nos está dejando ver otra cosa. Podríamos pensar que a lo mejor los terroristas son los que ponen la AC, pero no es así. Al parecer de las tipologías se infiere que en la mayoría de los casos los terroristas se infiltran en las organizaciones y quizás al grado de llegar a tomar el control de estas, ¿no? Luego tenemos la R15, que se refiere a nuevas tecnologías. Los países y las instituciones financieras deben identificar y evaluar los riesgos de LDFT que puedan surgir respecto a desarrollo de nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, incluyendo nuevos mecanismos de envío y
uso de nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo para productos tanto nuevos como los existentes. Aquí hasta ahorita la R15 no nos está diciendo nada. Nada más nos volvió a hablar de riesgos y nos dijo que países e instituciones financieras tienen que estar atentos a nuevos productos, prácticas o tecnologías. Ya en el segundo párrafo nos dice, en el caso de las instituciones financieras, esta evaluación del riesgo debe hacerse antes del lanzamiento de los nuevos productos, prácticas comerciales o uso de tecnologías nuevas o en desarrollo. Los países y las instituciones financieras deben tomar medidas apropiadas para administrar y mitigar estos riesgos. Ahora, vamos a las notas interpretativas. El GAFI recomienda lo que debe considerarse como activos virtuales. A los efectos de la aplicación de las recomendaciones del GAFI, los países deben considerar activos virtuales como bienes, productos, fondos y otros activos u otros activos de valor equivalente. Los países deben aplicar las medidas pertinentes en virtud de las recomendaciones del GAFI a los activos virtuales y a los proveedores de servicios de activos virtuales. PSAB. Ahora, vamos a hacer aquí una pausa. ¿Qué es un activo virtual? Esta es parte de la pregunta que vimos hace algunas sesiones por allá, que allá don Carlos dijo, no entiendo eso de los activos virtuales, no sé qué sean, pues todos andamos iguales, pero ya empieza a haber un marco, ¿no? Para estas cosas. Esta definición de activos virtuales se las dejo acá, porque es la de Banco de México, es la de Banxico como tal. Para que se considere un activo virtual tiene que cumplir 3 cositas. Vamos a ver las 3. Y aquí sí nos podemos refugiar en los conocimientos contables, ¿no? ¿Qué es un activo? Me acuerdo que en la escuela te decían, activo es lo que te deja, pasivo es lo que te quita. No es tan fácil, ¿no? De hecho, si quieren ver una pelea entre contadores, junten a unos 12, 13 contadores y pídanles que definan y lleguen a un consenso general de qué es un activo y van a ver que salen navajas y hay golpes, sangre y todas estas cosas, ¿no? Porque son de las cosas que es difícil de definir. Pueden ser muchas cosas. Ahí le llamo yo la superposición de los conceptos definitorios, ¿no? ¿Qué es un activo virtual? Una unidad de información que no representa la tenencia de algún activo subyacente a la par y que es unívocamente identificable, incluso de manera fraccional, almacenada electrónicamente. Híjole, aquí toma, ¿qué tío? Una unidad de información. Entonces, bien ahí, es información, ceros y unos, no para pronto. No es algo tangible. Sí, adelante, Josmar. También se tomaría en cuenta las monedas que de repente manejan, por ejemplo, en los videojuegos, de que tienen su propia moneda para comprar dentro del juego. O sea, gastas dinero para tener ese tipo de valor. ¿Eso también podría considerarse como activo virtual? Yo digo que no se considera, pero ya debería de empezar a considerarse porque si eran las moneditas del Candy Crush y tal, pues no es un activo virtual porque su capacidad de conversión a dinero de curso legal, pues es cero, ¿no? Prácticamente. Bueno, era cero. Ya he visto, por ejemplo, en Roblox y en estos juegos más de comunidad, pues que ya empiezan a vender, ¿no? Inclusive los skins en Fortnite y en Free Fire y estas cosas, ya los venden, o sea, igual y tú lo conseguiste o lo fabricaste de alguna forma, ya lo puedes vender. Entonces, seguramente los van a empezar a incluir como activos virtuales, pero seguramente, porque ya hay dinero ahí real que entró y que puede en algún momento salir y empezar a comerciarse dentro de un entorno completamente de información, ¿no? Electrónico. Sí está por ahí. Entonces, unidad de información, vamos bien. No representa la tendencia de algún activo subyacente. Por ejemplo, si hablamos de las inversiones en la bolsa de valores, pues todos hemos oído de inversión en bolsa de valores. Ahorita pues hay mucho, yo les digo, vendehumos, ¿no? En redes sociales que te hablan de inversiones y de cómo volverse rico y tal. Y que el Forex y que por aquí, por allá, digo, para muestra basta el caso Cifra, ¿no? Que claramente es un esquema piramidal fraudulento
y que pues la Comisión Nacional Bancaria de Valores les metió una multa de 984,000 pesos por estarse publicitando como fondo de inversión cuando no lo son. Pero si quisiéramos entrar al mundo del trading, pues lo primero que nos van a decir es pues que hay acciones, ¿no? ¿Y qué es una acción? Ah, pues es una parte, ¿no? Es unívocamente identificable, está expresada de manera fraccional, no se almacena electrónicamente, porque en teoría, pues con la Ley General de Sociedades Mercantiles debes de tener tus títulos de acciones, pero las acciones que ya circulan libremente en la bolsa sí que son electrónicas. De hecho, hay algunas instituciones por ahí que se llaman almacenes generales de depósitos y antes eran almacenes de papeles, de acciones. Y entonces, pues ahí llevaban ellos un registro de quiénes eran los dueños de esos papeles para que no estuvieran llevando y trayendo papeles las personas, ¿no? Ahorita hacen lo mismo, nada más que ya son electrónicos y son empresas en toda regla, ¿no? Y tienen una importancia capital en todo este sistema de la bolsa de valores. Ahora, en el caso de una acción, pues sí hay un activo subyacente porque es la parte social de la empresa, pero en el caso de un activo virtual no lo hay. Ahora, eso es en las acciones normales, el trading normal, ¿no? Que voy a comprar una acción de FEMSA, vale. Pero hay otras cosas que se llaman futuros, por ejemplo, el mercado de derivados. Y en el mercado de derivados, el más antiguo por ahí es el de Chicago, me parece, pues tú puedes invertir en instrumentos derivados. ¿Derivados de qué? Ah, bueno, pues a lo mejor tenemos ahí un contrato de futuros para trigo. Entonces yo iba con un productor de trigo, yo necesitaba trigo y yo decía, oye, ¿cuánto sembraste? No, pues tantas hectáreas, espero tantas toneladas. Ok, vamos a pactar un futuro, un contrato futuro en el cual yo te voy a comprar esas toneladas. No sabemos si se van a dar o no, si llegará una helada o si lo que será, ¿no? Pero pues yo te pago una prima ahorita, te pago una fracción del precio por tonelada ahorita, y cuando tengas la cosecha, pues entonces ya ejerces el contrato y te pago el resto. Eso es un futuro. Pero después se los llevaron a la bolsa de valores y los hicieron instrumentos lucrativos, ¿no? Entonces tú puedes comprar un futuro en trigo. El instrumento subyacente o el activo subyacente va a ser el trigo, pero tú no quieres el trigo, ni nunca vas a tener trigo, ni lo vas a llevar, guardar, ver, ni siquiera vas a ver si existe o no. Simplemente es un instrumento de inversión ligado a un activo subyacente. Hay derivados, por ejemplo, en los que tú inviertes, entre comillas, en el clima. Entonces tú le apuestas, ahora sí vuelvo a entrecomillar, a que a lo mejor va a ser mucho frío en el hemisferio norte y eso va a impactar la producción de granos, por lo tanto los granos van a subir. Entonces tú le apuestas a que suba, compras un futuro a precio bajo y como piensas que va a subir, cuando llegue ese momento, haga mucho frío, se pierdan las cosechas, suban los precios, vas a ejecutar ese futuro y se lo vas a revender a otra persona y la diferencia va a ser lo que pagaste entre lo que te paguen, ¿no? Básicamente así funciona. Entonces, si seguimos profundizando en el mundo financiero, ya hay cosas que pierden todo el sentido y tú sientes que estás más bien jugando en Las Vegas, ¿no? Haciendo una labor real. Esto es para la gente que no lo toma en serio y quiere invertir sin hacer la tarea, ¿no? En el caso del activo virtual, ya ni siquiera hay un activo subyacente. Entonces, creé una criptomoneda, se llama Bitcoin. ¿Y en qué está soportada? En nada, güey. Ni en oro, ni en trigo, ni en si va a ser frío en el hemisferio norte o no. No está soportada en absolutamente nada. Entonces no hay un activo subyacente, es una unidad de información, es unívocamente identificable, más porque hay un blockchain. Entonces, gracias al blockchain yo puedo saber quién minó esta moneda, a quién se la vendió y así sucesivamente. Incluso de forma fraccionada, porque no es necesario que compres un Bitcoin completo, puedes comprar una fracción de Bitcoin, el blockchain te lo permite, almacenada electrónicamente, que es el caso de los wallets esos electrónicos y del cuate que se le olvidó la contraseña. Un wallet electrónico, hagan de cuenta que es un USB, pero que tiene una contraseña específica y está hecho para guardar criptoactivos o activos virtuales. Entonces, cuando llegas a la 10ª contraseña errónea, los borra
Entonces, el Bitcoin está literalmente ahí dentro y no se puede comerciar si no se saca del disco. Y este cuate ya lleva 8 intentos y no se acuerda de su contraseña. Ay, qué divertido es eso. Bueno, respecto a la primera parte de la definición, se considera que no existe un bien subyacente de un activo ajeno que respalde el valor de un activo virtual 1 a 1. Ya lo vimos. Ya nos quedó clarito. El valor está definido por la oferta y la demanda pura y dura, la cual depende de la confianza de los compradores en la tecnología que le da seguridad y operatividad al activo virtual. Normalmente siempre el precio es fijado por la oferta y la demanda, ¿no? Clases de macro. Entonces, a mayor oferta de un bien, el precio normalmente baja. A mayor demanda de un bien, el precio normalmente sube. Digo normalmente porque no es regla. Hay activos, por ejemplo, que son inelásticos. El activo inelástico por excelencia que siempre enseñamos en la escuela, pues es la sal. Si tú vas el día de mañana al supermercado y ves que la sal está al 80% de descuento, no vas a comprar 100 kilos de sal. No va a pasar, no los necesitas. Y si la sal le suben al triple, no vas a dejar de comprar sal, no te impacta, te va a valer queso, la vas a comprar. De todos modos, a lo mejor compres menos, ¿no? Comprabas el de 1 kilo, ahora vas a comprar el de 1/4, no pasa nada. Normalmente es así, pero hay límites. Cuando en la economía, al igual que en las finanzas, las cosas se ponen absurdas, es cuando vemos, por ejemplo, el caso de los lecheros, los productores de leche, que prefieren tirar la leche al drenaje que venderla barato. ¿Por qué prefieren esto? No porque estén tontos, sino porque al tirarla al drenaje van a limitar la oferta de leche, luego entonces va a continuar la demanda en el mismo nivel, mientras que la oferta baja y eso va a hacer que el precio suba. Eso es así clarititititito. Creo que lo platicamos aquí en este grupo, no me acuerdo si fue en el otro, pero sí creo que lo platicamos aquí. Con los diamantes es lo mismo. Los diamantes no son escasos ni de cerca. Los mantienen artificialmente escasos para mantener su precio alto. En el caso de las criptomonedas, al no haber ningún activo subyacente, el precio únicamente se fija en virtud de la oferta y la demanda. Alguien que invierta en criptomonedas, esto es lo primero que debe de entender. El precio se fija con base en la oferta y la demanda. Si Elon Musk dice que hoy decidió invertir en Fausto Coins porque las Fausto Coins son el futuro, las Fausto Coins pueden pasar de valer .0001 centavos de dólar a valer $1,500 por Fausto Coin en una hora. No tiene ningún activo subyacente, solamente oferta y demanda. Al ver las personas que Elon Musk recomienda tal cosa, pues saltan a ir a comprar esa cosa y esa estrategia, pues ya les dije, se conoce como pump it and dump it. Entonces pudiera ser delictiva. Ahorita todavía no está muy definido, pero espérense unos años y van a ver que el pump it and dump it va a ser un delito en toda regla, ¿no? La tecnología que soporta los activos virtuales permite que las unidades de dichos activos, incluso sus fracciones, no sean fungibles. En teoría, no son fungibles. En teoría, aunque sí funcionan como si lo fueran. ¿Por qué no son fungibles? Porque cada Bitcoin que se mina, por ejemplo, se puede identificar claramente. Entonces, se va a vender ese Bitcoin y te pueden pagar con otro Bitcoin. Entonces, no son fungibles como tal. En particular, cada unidad o fracción tiene un histórico de transacciones que permite la distinción de todos los demás. Es el blockchain. Debido a que no tiene un carácter físico, los activos virtuales yacen en una red de computadoras que contiene toda la información transaccional de los activos virtuales. El blockchain es el registro contable de cada Bitcoin que lo tienen todos los que tienen Bitcoins. Entonces, cuando hay alguna discrepancia, pues te vas a consultar los registros de los demás y se resuelve muy rápidamente, ¿no? Y no son hackeables todavía. Se necesitaría de firepower y todavía no lo tenemos todavía. Las computadoras que forman la red están constantemente confirmando nuevas transacciones y actualizando el registro que comparten todas estas. También dentro de los activos virtuales hay un segmento de personas que se dedican a confirmar estas transacciones y les pagan una fracción del Bitcoin cada vez que hacen este servicio de confirmación. No sé aquí qué tanto
qué tanto estén ustedes experimentando, porque no les veo el rostro, pero normalmente a estas alturas todo el mundo ya tiene cara de guato. Sí, está muy torcido todo esto. Está muy oscuro. Es como la madriga del ratón de Alicia en el País de las Maravillas. Número 1 fue ese. Número 2, cuyo control de emisión está definido mediante protocolos predeterminados y a los que se pueden suscribir terceros. Entonces, para emitir activos virtuales, sobre lo referente a los protocolos, las computadoras que operan en la red, que registren las transacciones de estos activos, deben seguir reglas de emisión para poder confirmar las transacciones. Y dichas reglas se deben de establecer en protocolos determinados. Entonces, un Bitcoin, por ejemplo, primero se le mina. Cuando se le mina existe, y en el momento en el que existe se le empieza a registrar de acuerdo con el protocolo específico del blockchain. Cada vez que se transacciona con ese Bitcoin o con una fracción de esas transacciones se suman al blockchain, al registro de este Bitcoin. Existe la posibilidad de que nuevas computadoras puedan formar parte de la red, sin embargo, no es necesario. Ya existe como que una red de personas, entidades computadoras que están realizando y revisando estos protocolos, ¿no? Y el tercero, y que cuenta con reglas que impiden que las réplicas de la unidad de información o sus fracciones se encuentren disponibles para ser transmitidas más de una vez en un mismo momento. Se logra evitar que las réplicas de la unidad de información puedan ser transmitidas más de una vez en un mismo momento, doble gasto, que sería como cuando haces estás haciendo una transferencia electrónica, le pones enviar y te dice falló, la transferencia no se hizo. Y dices, chale. Si esto les ha pasado, a lo mejor les ha pasado lo mismo que a mí. Si no les ha pasado, tengan cuidado. Con Scotiabank me pasa de repente. De que le pones y te dice error F0023 de data, cualquier cosa, la transacción no se realizó. Pero ahora ya el mismo Scotiabank te dice, confirme su saldo. Si ya me pasó una vez que me regresé, confirmé el saldo, lo vi igual, volví a hacer la transacción, hice la transferencia, volvió a pasar, me dijo que no se hizo, regresé al saldo y ya me faltaba el primero. Entonces ya me esperé ahí y pues deposité 2 veces. Entonces, esas cosas, imagínense, pasan en las entidades financieras, como con cuánto más razón no van a tratar de que no suceda con el Bitcoin, ¿no? Para eso, en este caso, pues en el banco, pues es un solo portal de Scotiabank. Imagínense que al momento de que voy a hacer, le aprieto al botón enviar o realizar la transferencia, en lugar de que un solo sistema que sea el de Scotiabank se encargue de esto y que si falla, pues falló, sean 100 sistemas, entonces a lo mejor lo pasa por el primero, no jala bien y lo manda a segundo, tercero y cuarto hasta que jale bien. Esta es la forma en la que se aseguran que no se dupliquen las operaciones. A mí ya me pasó así que, moraleja, si dice que no se hizo, espérense unos 10, 15 minutos para ver si realmente no se hizo. Porque si no van a depositar doble. Que me ha pasado. Entonces, muy bien. Esas son las 3 cosas que nos dice Banxico que constituyen un activo virtual. Ahora, fíjense bien. Teníamos en las clases de contabilidad, nos dijeron activo fijo, ¿no? Te dicen activo circulante, activo fijo, activo diferido. Nombre, ya aquí en activo diferido, nombre, ya es preguntarle a los recién egresados de contabilidad, a ver, explícame qué es un activo diferido, y pues le batallan, ¿no? Luego también tenemos los activos intangibles. La marca es un activo intangible, ¿no? Y hay algunos otros por ahí. Pero ahora también tenemos los activos virtuales. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia entre virtual e intangible? Pues básicamente que virtual, pues está ahí como una unidad de información. El intangible nada más no existe en el mundo físico, pero pues existe de todos modos, de alguna forma, o tiene sus efectos, ¿no? Entonces, pues bueno, siguen aumentando esas categorías. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí respecto a los activos virtuales? Porque si no, vamos a ir con la R15. De conformidad con la R1, los países deben identificar, evaluar y comprender los riesgos de LAFT que surgen de las actividades de activos virtuales y las actividades o operaciones de los PSAB, proveedores de servicios de activos virtuales. Sobre la base de esa evaluación, los países deben aplicar un enfoque basado en el riesgo. Siguen viendo cuántas veces está riesgo en rojo, ¿verdad? Para garantizar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados. Los países deben de exigir que los PSAB identifiquen, evalúen y tomen medidas eficaces para mitigar sus riesgos de LAFT. 1, 2, 3, 4. Los PSAB deben de tener licencia o registrarse como mínimo.
en la jurisdicción en donde se crean. Si es persona física, exigir que esté autorizado o registrado en donde hace su lugar de negocios. Las autoridades competentes deben tomar medidas legales o reglamentarias para impedir que delincuentes o asociados sean o participen de manera mayoritaria o significativa o siquiera participen de alguna forma en la gestión de un PSAB. Esto pues es en todas. No debe de haber delincuentes o asociados participando en entidades financieras o en entidades que realizan actividades vulnerables. No debe de haber. En entidades financieras, por eso tenemos la obligación de informar cuando se mueva el más o 2% o más de las acciones. Si hay una compra de acciones, tenemos que dar parte a la comisión y no solamente es decirle, oye, fíjate que Pedro compró acciones. Te piden el buro de crédito de Pedro, te piden oficio de datos registrales, que es un antecedentes, no antecedentes penales, pero federal, y es un rollo sacarlo. Te piden su declaración patrimonial, te piden declaraciones de impuestos, te piden todo esto de los nuevos accionistas. Esta es una obligación que probablemente también les traigan a las actividades vulnerables dentro de la próxima reforma, ¿no? Supervisión. Los países deben garantizar que los PSAB estén sujetos a reglamentación y supervisión o monitoreo adecuados para mitigar los riesgos de LAFT y deben estar sujetos a sistemas eficaces de seguimiento y garantía de cumplimiento de requisitos nacionales. Mucha supervisión, mucho monitoreo. En eso estamos bien en general. Y los supervisores deben tener poderes adecuados para supervisar y monitorear y garantizar. Los tienen. Es la comisión, ¿no? Para que puedan imponer, en su caso, sanciones disciplinarias y financieras, incluida la facultad de retirar, restringir o suspender la licencia. Así sucede en México. De hecho, pueden buscar por ahí entre las noticias y se darán cuenta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha retirado ya varios números de registro. Sanciones, pues deben de tener la facultad de poner sanciones proporcionadas, efectivas y disuasorias, o sea, que nos duelan, ¿no? Y hasta ahí acaba la R15. Entonces, si se fijan, esa R15, pues es la mamá de la fracción 16 del artículo 17 de la ley, como tal, ¿no? Entonces, pues, este es un área que seguramente seguirá dando de qué hablar, va a seguir evolucionando, es imparable, o sea, no hay forma de irnos para atrás, ¿no? En este tema y de que se desregule. No va a pasar también que los activos virtuales pasen de moda, ¿eh? Eso no va a suceder. Como bien dijo Josmar, pues ya estamos inmersos en un entorno virtual. A lo mejor los que estamos aquí, pues no tanto, ¿no? Pero pues si ya algunos de este grupo ya son mayores o tienen hijos pequeños o nietos también, pues pueden ver que el niño ya te juega el Minecraft y te juega Roblox. Y si alguna vez se acerca un niño y dice, oye, me estoy jugando Roblox, pregúntale, dile que te explique y que te diga cómo gasta y qué ha comprado últimamente o si cambió algo con alguien. Porque ya no es un jueguillo ahí de, ay, sí es el Mario Bros. Y ay, sí, saltaste y wow, que no, o sea, ya está complejo. Yo a mi hijo que tiene 6 años, de hecho, no lo dejo jugar Roblox porque no me termina de convencer mucho porque interactúas con gente, pues con otras personas en un mismo espacio. Entonces, no me termina de gustar y de hecho no le dejamos mucha pantalla porque pues, ya de por sí estaban con las clases no presenciales pegados. Entonces, pues casi no tiene tiempo de pantalla de iPad ni de celular ni nada. Si acaso juega Xbox de repente con su papá, pero fuera de eso no. Pero pues no va a cambiar ese tren, ¿no? Vamos a seguir cada vez con activos virtuales, los vamos a utilizar más, se van a usar para comprar. De hecho, por ahí dicen que ya se compró el primer inmueble con activos virtuales en México, que fue en Jalisco. Y fue una casa, un departamento que se pagó con bitcoins o algo así, ¿no? A mí me pone muy nervioso ese tema. Yo no tengo bitcoins ni Ethereum ni nada y no me interesa entrar en lo más mínimo. Lo pospondré hasta que sea absolutamente necesario. Ahora sí vamos a la R22.
actividades y profesiones no financieras designadas, debida diligencia del cliente. Los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros establecidos en R10, 11, 12, 15 y 17, ya vimos cuál es la 15, ¿no? Se aplican a las actividades y profesiones no financieras designadas en las siguientes situaciones. Casinos. Monto igual o mayor al umbral, involucran en transacciones. Aquí está muy lógico, ¿no? Agentes inmobiliarios. Yo de aquí, ¿qué me aprendería? Que para las APFNDES se les tiene que aplicar la 10, 11, 12, 15 y 17, y el GAFI, así en un principio dijo casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas, abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores. Proveedores de servicios societarios y fideicomisos cuando se dispone a realizar transacciones para un cliente sobre las siguientes actividades. Entonces, si se fijan, acá en la R22 nos habla de debida diligencia, nos pide que apliquemos 5 de las recomendaciones a las siguientes situaciones o actividades. Todas estas, pues, casinos, me parece que es la fracción 2, agentes inmobiliarios está en la 5, comerciante de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas, no me acuerdo, abogados, notarios y otras profesiones, estamos en la 11, proveedores de servicios de fideicomisos en la 11, servicios profesionales, proveedores de servicios en la 11. ¿Ya vieron? Ahora miren, abogados, compra y venta de bienes inmobiliarios, administración de dinero, valores u otros activos. Así pasó, ese es el inciso B de la fracción 11, ¿no? Administración de cuentas bancarias, C. Organización de contribuciones para creación de operaciones de administración de empresas, D, creo. Creación de operaciones de administración de personas jurídicas, otras estructuras, esa no está como tal. Proveedores de servicios sanitarios, actuación como agente de creación de personas jurídicas. Aquí en México no existe como tal esa figura. Sin embargo, con un poder o con un mandato, sí sucede que una persona moral crea a otra, ¿no? Entonces, si en este caso el abogado que tiene el poder de la persona moral es un profesional independiente, pues estamos en este supuesto. Actuación como director o apoderado de una sociedad mercantil, ese tampoco está como vulnerable. Ahora, aquí cuidado con esto. Esto se refiere cuando realizan transacciones para un cliente, o sea, cuando es tu cliente y tu cliente te nombra como director, que es diferente a que tu patrón te nombre como director. ¿Encuentran la diferencia? Creo que les dé algunas, o no se las pasé. Creo que sí se las pasé. Series y películas que tienen que ver con lavado de dinero. Les comentaba que si pueden vean esa película de los Panama Papers de Meryl Streep y Gary Oldman y Antonio Banderas. Les mando al rato la información ahí al chat, porque habla precisamente de este despacho de Mossack Fonseca, que ellos se dedicaban a crear estructuras corporativas. Entonces, haz de cuenta que el janitor, ¿no? Ahí el de limpieza del despacho, era director general de 400 empresas, ¿no? Sí, así se llama The Laundromat. Está muy buena, véanla porque está rara, pero sí cuando o sea, lo que van a ver es cómo hicieron el tema de los Panama Papers, cómo lo descubrieron, que fue completamente accidental, y fueron miles de empresas que tenían cosas que ver ahí. No solo eran empresas, eran terroristas, dictadores, organizaciones del narcotráfico, evasores fiscales. Ahí se dan cuenta que este es un tema mundial, o sea, no es un tema de México. No crean que dicen, ay, sí, los mexicanos, es un tema mundial. Entonces, sí vale la pena verla. Si pueden verla, les mando al rato de tomas del chat la pantalla para que la vean. Entonces, pues bueno, ahí estamos en la R22. Si se fijan, acá jaló parejo y son 5 actividades. Y lo que pide en esta R22, que es debida diligencia, actividades y profesiones no financieras designadas, es que apliquemos esta. La R10, que es debida diligencia del cliente. R11, mantenimiento de registros. R12, PEPS. R15, nuevas tecnologías. R17, dependencia en terceros. ¿No te molesta? No, creo que no. Entonces, pues ahí está la R22, ya la vieron. La R23 también está relacionada a actividades de profesiones no financieras designadas. Ahorita lo van a ver. Dentro de la nota interpretativa, esto es muy interesante, hace 2 precisiones.
una para agentes inmobiliarios y otra para casinos. En cuanto a agentes de bienes raíces, dice, deben cumplir con los requisitos de la R10. Acuérdense, R10 es debida diligencia del cliente. Con respecto tanto a los compradores como a los vendedores de propiedades. ¿Aquí en México se sigue así? Pues sí, no de manera evidente, pero sí en el aviso que se envía, porque en el aviso de los profesionales inmobiliarios identificas a las dos partes. Por lo menos los nombras y identificas al que te toca a ti, al otro lo nombras, ¿no? Acá en México, pues en inmobiliario podemos tener el aviso del notario, pues siempre va a estar, ese es el de cajón. En el caso del vendedor, si es constructor o desarrollador en su actividad profesional habitual, pues va a estar el aviso, o debe de estar. Si hay un broker del vendedor, pues está el del broker del vendedor, y si hay un broker del comprador, estará el del broker del comprador. Entonces, pues acá así es como se instrumenta. Además que estos avisos se hacen a través del Declaranot, entonces van directos al SAT. Tenemos en la nota interpretativa la de los casinos, que deben de implementar igual R10, incluyendo verificación de la identidad de los clientes cuando se involucran en transacciones financieras por un monto de $3,000 o euros, o una cantidad superior. Aquí dice $3,000 o euros porque acuérdense que estas recomendaciones son para países. Entonces el país puede decidir establecer $3,000 o euros. Aquí en el caso de México, muchos de los umbrales están expresados en dólares, curiosamente, no en pesos, ¿no? La identificación del cliente a la entrada de un casino puede ser suficiente, aunque no necesariamente. Los países tienen que exigir a los casinos que aseguren que sean capaces de enlazar información de debida diligencia para un cliente en particular con las transacciones que el cliente realiza en el casino. Entonces, pues ahí en la serie, por ejemplo, de Ozark, que también está muy buena, si pueden verla, véanla. En la serie de Ozark, lo que hacen es que, pues ya ahorita en las últimas temporadas, adquieren un casino, ¿no? Y se ve cómo hacen tipologías de lavado de dinero en los casinos. Acá en un casino, pues tú puedes decir que te ganaste un premio, ¿no? Entonces, pues habría que tener de diligencia del cliente, etcétera. O sea, esas tipologías son un poco más profundonas, ¿no? En la R22, igual, como nota interpretativa, nos dice que se aplican a las instituciones financieras, son relevantes también, o sea que las notas interpretativas que aplican a instituciones financieras son relevantes para las actividades vulnerables cuando corresponda. Para cumplir con R22 y 23, este párrafo que viene en la nota interpretativa de la 22 viene en las dos, en el de 22 y 23. Lo que nos está diciendo básicamente es que debemos atender a las recomendaciones que se hacen a las entidades financieras y son como una guía, ¿no? Para los que realizamos vulnerables. Para cumplir R22 y 23, los países no necesitan emitir leyes o medios coercitivos que tengan que ver exclusivamente con abogados, notarios, contadores y demás actividades y profesiones no financieras designadas, en la medida en que estas actividades o profesiones estén incluidas en las subleyes u otros medios coercitivos que cubren las actividades subyacentes. Entonces, a lo que se refiere esta parte de la nota interpretativa es que no se requiere que se creen leyes específicas para las profesiones como abogados o contadores cuando estas ya estén incluidas en las leyes especiales de prevención del lavado de dinero. Entonces, en este caso, pues ya tenemos una ley PIORTI, ahí ya están designadas las actividades vulnerables, ya no es necesario que se creen medidas específicas, ¿no? Lo que te está pidiendo aquí a las jurisdicciones es que no sobrecarguen sus marcos normativos. Muy bien, continuamos. En esta misma R23 se nos habla de otras medidas y dice que además de las otras 5 recomendaciones que se recomienda que se apliquen, debemos de aplicarles de la 18 a la 21 a todas las actividades y profesiones no financieras designadas. Hay que exigir a los abogados, notarios y otros profesionales jurídicos independientes y contadores que reporten operaciones sospechosas. Acuérdense que se llaman ROS, ¿no? Reportes de operaciones sospechosas. Aquí en México son reportes de operaciones inusuales. Luego también se nos pide exigir a comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas reportar operaciones sospechosas, exigir a los proveedores de servicios sanitarios
igual reportar cuando se realicen operaciones en nombre del cliente o se involucren en una transacción con relación a las actividades a que hace referencia el párrafo E de la recomendación 22. Y básicamente, pues ya tenemos estas otras 4. Controles internos de filiales y subsidiarias, países de mayor riesgo, reporte de operaciones sospechosas, revelación tipping off y confidencialidad. Entonces, como pueden ver, ya aumentaron, ¿no? En la R22 se dijo que les aplicáramos 5 recomendaciones, en la R23 se pide que apliquemos otras 4 y se abunda todavía un poquito más. Se nos habla del secreto profesional y nos dice que abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores no tienen que reportar transacciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias en las que estén sujetos al secreto profesional o privilegio profesional legal. Y uno dice, está bien. Sin embargo, cada país debe determinar los asuntos que deberían estar supeditados al privilegio profesional legal o al secreto profesional. Esto normalmente cubriría la información que los abogados, notarios y otros profesionales jurídicos independientes reciben de uno de sus clientes al momento de verificar su estatus legal o en el desempeño de su tarea. Aquí en México nos lo ahorraron y nos dijeron, ¿sabes qué? Mira, no te preocupes por el secreto profesional. En lo que se refiera a no se va a romper. Si a mí me vas a reportar temas de PLD, FT, no se configura el secreto profesional y al revelármelo tú no lo estás rompiendo y vámonos. Aquí en México no existe esa figura tan robusta del secreto profesional como lo existe en otros lados, como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que hasta en las películas vemos que te pago $1 para que seas mi abogado y en este momento te voy a decir un secreto y no lo podrás revelar. No funciona así, pero sí es más robusto allá. Luego, en las notas interpretativas, continúa a las entidades colegiadas. Nos dice que tanto abogados, notarios, contadores podrán realizar sus reportes por las entidades colegiadas, ¿no? Las organizaciones que formen entre estas, y por eso tenemos toda la parte de entidades colegiadas en la ley PIORPI. Y luego tenemos la parte de la revelación, cuando los abogados, notarios y otros profesionales jurídicos independientes y contables actúen como profesionales jurídicos independientes, tratan de disuadir a un cliente para que no se involucre en una actividad ilegal. Esto no significa revelación. Este es un tema un poquito complejo, el tipping off. Entonces, ahí pues, esta situación es cuando el cliente pues dijera, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, se dieran cuenta que es ilegal y se le disuadiera de que no lo hiciera, pues eso no constituirá, ese acto no constituye una revelación, no es tipping off, ¿no? Acá en México tampoco existe o se contempla este escenario, ¿no? Está como que para los países, pero acá no lo contemplamos por alguna extraña razón. Entonces, resumiendo, según el GAFI, y de acuerdo a lo establecido en la recomendación 22 y 23, ¿qué otras recomendaciones debemos de implementar para las actividades y profesiones no financieras asignadas? Todas esas. Debida diligencia del cliente, 10, 11, mantenimiento de registros, 12, PEPs, 15, nuevas tecnologías, 17, dependencia en terceros, 18, controles internos de filiales subsidiarias, 19, países de mayor riesgo, 20, reporte de operaciones sospechosas, ROS, 21, revelación tipping off y confidencialidad. Entonces, como pueden ver, esas recomendaciones constituyen el marco de operaciones o de obligaciones, perdón, que la autoridad está contemplando para las actividades vulnerables del 17. Muy bien. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta aquí? Porque de esto sí es probable que nos pregunten en el examen. De la R22 y la R23, que nos pregunten qué recomendaciones el GAFI recomienda, valga la redundancia, o pide que se apliquen a las actividades y profesiones no financieras designadas, qué se contempla dentro de esas obligaciones, etcétera. Esto sí, repásenlo bien, por favor, porque pues es materia de temario. Entonces, si no hay más, vamos a pasar ahora a análisis de riesgos. Este tema, como se los anticipé, es un tema pues un poco complicado, escabroso. Lo van a preguntar en el examen si el participante, ¿no? Si el postulante en el examen no tiene experiencia en riesgos, pues tiene que buscar la bibliografía. Ahí viene también, o sea, no está tan perdido.
pero es un tema un tanto nuevo y es un tanto desconocido precisamente por ser nuevo. En entidades financieras empezamos en 2018 con todo ese tema del EBR, y en entidades que realizan actividades monetarias todavía ni siquiera estamos con esa obligación. Entonces acá igual si tienen alguna duda me detienen. Todo este tema de la metodología de un enfoque basado en riesgo se creó completamente tomando como base la norma ISO para análisis de riesgo. Las normas ISO, pues es el International Standards Organization Infrastructure, ¿no? Y esta organización lo que hace es que crea estándares internacionales para la homologación, ¿no? En búsqueda de hacer todo de la misma forma y alcanzar niveles de eficacia, eficiencia o calidad en X cosa. Existen muchos ISOs, ¿no? La ISO que nos importa es ahora la 31000-2018. Esta ISO es la que habla del análisis de riesgo. Ahora, esta ISO es para todos los riesgos en general. A nosotros el riesgo que nos interesa es el de PLDFT. Aquí les pongo la definición de riesgo. Esa definición de riesgo está muy buena de ISO, porque si buscan riesgo, como definición se van a encontrar un chorro de definiciones diferentes. Esta es la que nos interesa. Effect of uncertainty on objectives. Lo definen como el efecto de la incertidumbre en los objetivos. Por efecto, debe entenderse como la desviación del resultado esperado, ya sea positiva, negativa o ambas. El efecto de la incertidumbre en los objetivos. Ese es un riesgo, ¿no? Mi objetivo es subirme a mi coche y manejar de mi oficina a mi casa. Ese es el objetivo. ¿Cuál es el riesgo? Pues el efecto de la incertidumbre. Puede ser positivo o negativa, se puede ponchar una llanta, me pueden chocar, me puedo perder. Entonces, esta incertidumbre de lo que puede pasar va a afectar de alguna forma el objetivo y ese es el riesgo. Por eso el riesgo no es inherentemente malo, sino que el riesgo lo que representa es la probabilidad de que algo suceda. Ahora, normalmente se le asocia a cuestiones negativas, ¿no? Nadie dice cuál es el riesgo de que me saque la lotería. Dicen cuál es la probabilidad. Sin embargo, yo creo que el riesgo sí es así universal, ni positivo ni negativo, ¿no? Dice ahí en la nota 3, el riesgo es usualmente expresado en términos de fuentes de riesgo, eventos potenciales, consecuencias y probabilidad. Entonces, el análisis de riesgo es un tema interesante. La verdad es que nos da muchos dolores de cabeza, pero sí es un tema interesante. Luego tenemos el manejo del riesgo. La administración de riesgos es un proceso activo que tiene como fin coordinar las actividades para dirigir y controlar a la organización en función del riesgo. Entonces, pues aquí ya estamos hablando de administración de riesgos como ese proceso activo. No es sentarse a contemplar qué es lo que puede pasar, es activamente ponerse a analizar qué es lo que puede pasar. Y en esa ISO 31000, este es el primer chart que nos enseñan. Y ahí nos muestran un poco los principios, el framework o la estructura y el proceso como tal del riesgo. El que nos interesa es el proceso. Y si se fijan, pongan mucha atención en ese diagramita del riesgo, porque van a ver que es muy, muy, muy similar a lo que nos plantea la UIF. ¿Por qué? Pues porque la metodología de evaluación de riesgos está completamente basada en esta norma ISO 31000. Entonces, véanla ahí y se van a dar cuenta que es exactamente lo que viene en la metodología. Ahora, ¿qué es la metodología? Como tal, nos la define la UIF como el conjunto de procesos para identificar, medir y mitigar los riesgos de LDFT a que están expuestos los sujetos supervisados. Miren. Identificar. ¿Ya vieron? Aquí nos lo da como analizar y como evaluar. Y aquí está el tratamiento. Entonces, este sería el paso 1, identificar, medir y mitigar.
Ahí lo tenemos. Y acá no nos lo está poniendo como un ciclo, sino que nos pone un input o una entrada de información a través de la comunicación y las consultas. Nos pone otro input, pero este viene después del proceso, ¿no? Este otro input es del monitoreo y la evaluación. Esta primera parte del scope, context and criteria sería la parte de las circunstancias o el análisis circunstancial que nos va a permitir acceder al risk assessment o a la medición del riesgo. Y después de este proceso de medición y de su correlativo tratamiento, pues tenemos también otro input que viene del recording and reporting de todo este proceso. Ahorita vamos a ver cómo en el que hace la WIF está un poquito más entendible. ¿Por qué? Bueno, porque en esta metodología los sujetos supervisados deben considerar que la realización de delitos de LDFT u otras actividades ilegales a través del propio sujeto determinado, supervisado, perdón, el sujeto obligado, puede emanar de diferentes fuentes: productos, servicios, tipos de clientes, usuarios, países geográficas, transacciones, canales de envío, distribución, y unos pueden ser más vulnerables que otros. Entonces, volvemos al principio. Los sujetos supervisados no son concebidos como víctimas del delito de lavado de dinero, las víctimas son otras. Nosotros podemos ser medios, instrumentos, y de ahí viene el riesgo. Por eso habla tanto el GAFI del riesgo. Este riesgo asociado a ciertos productos, servicios, clientes o todos estos elementos e indicadores, así como frecuencia, volumen de operaciones, carácter de relaciones y modo de interactuar con cliente-usuario, debe tenerse en cuenta cuando el sujeto supervisado desarrolla su metodología. Considerando lo anterior, los indicadores varían de un sujeto supervisado a otro. Podremos compartir elementos de riesgo entre los mismos sujetos supervisados, centros cambiarios, por ejemplo, pero claramente será distinto el riesgo al que está expuesto un centro cambiario en Mexicali al que está un centro cambiario en Cancún. Sus indicadores son diferentes. Hacer una metodología idéntica para uno y otro no tendría mucho sentido. El diseño de la metodología del EBR de cada sujeto supervisado establecerá procesos que se llevarán a cabo para identificar, medir y mitigar riesgos, para lo cual deberá tomar en cuenta elementos e indicadores utilizando diversa fuente de información, contexto, evaluación nacional de riesgos, etc. Yolanda, por ahí levantaste la mano. Sí, ya estoy de vuelta. Buenas tardes. Oye, Fausto, qué bueno, bienvenida. En este tema de la metodología, no sé, no, salvo tu mejor opinión, pero creo que va más enfocado a lo que es la evaluación nacional de riesgos y aplicar la metodología por ahí, ¿verdad? Porque digo, ponernos a estudiar o poner a las actividades vulnerables a estudiar todo el rollo de la metodología, tal como a las actividades financieras, pues es, creo y considero una aniquilación, porque en primer lugar ni siquiera hay obligación todavía. Correcto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y tienes toda la razón. Sin embargo, tú llegaste como a la mitad de la sesión de hoy, entonces no te tocó, pero no lo digo yo. Temario para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de profesionalista, de la UIF. ¿Qué estamos viendo aquí? Sí, tienes toda la razón, ¿no? Eso es lo que a mí se me hace injusto en cierta forma, porque pues para empezar las actividades vulnerables todavía no están obligadas a la medición de riesgo, ¿no? Que para allá va todo esto, pues lo que estoy viendo, ¿no? Por eso se me hace como mucho, pues, pero pues ni modo, ahí está y hay que atorarse. Sí, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo, Yolanda, pero pues lo van a preguntar. Lo van a preguntar que mira.
aquí está la guía. Entonces, oye, pero es que no lo hemos visto porque no nos lo han enseñado. Pues aquí está, comisión, ahí está, Hacienda y Crédito Público, aquí está la guía, aquí te estoy explicando todo lo que es, y aquí dice, ¿aquí qué dice? Contexto o entorno del sujeto supervisado. No dice entidad financiera, ¿verdad? No. No dice actividad vulnerable, dice sujeto supervisado. ¿Y tu actividad vulnerable no eres un sujeto supervisado? No, pues sí soy. Ahí está, aquí está. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, pero estoy seguro que nos la van a aplicar. Seguro. A nosotros, pues, a ti, a don Carlos y a mí no nos preocupa, me preocupan los demás. Pues eso es a lo que voy. Menuda tarea y responsabilidad que tienes a cuestas de hacernos entender a todos el tema, ¿eh? Porque si ya ves que a nosotros nos ha costado desde 2016 medio entenderlo, pues ahora sí que hay, esta es tu oportunidad. Es correcto, es mi momento de brillar, pero tampoco se preocupe, o sea, la verdad es que no está complicado entender el tema. Lo que está complicado es aplicarlo. O sea, ahorita, si digo, don Carlos, dígame los documentos que tiene para el EBR, don Carlos va a empezar a decir, no, hombre, es un dolor de cabeza, porque no sé si se hay que cambiar, si se modifican los indicadores. O sea, realmente lo complicado es implementarlo. Entonces, pues ahorita nos está tocando ver la parte teórica, no se preocupen, es lo que están ahí en las diapositivas y no va a haber más tema con eso. O sea, traten de aprenderlo así como viene. La verdad es que es sencillo, o sea, el análisis de riesgos esencialmente es un proceso sencillo de entender, difícil de aplicar. Y no solo de PLDFT, nos pasa mucho con los financieros, nos pasa mucho con los riesgos operacionales, etcétera. O sea, hay gente que se mete mucho en el papel y empieza con el loquerón de, bueno, ¿y cuál es el riesgo de que me caiga una vaca del cielo ahorita que voy caminando y lo quiero calcular? Y es difícil. Entonces, a la hora de la instrumentación, hay que atender mucho a las probabilidades. Ahorita lo vamos a terminar de ver, pero sí, Yolanda tiene toda la razón. No debieran de haberlo incluido en el temario, pero lo incluyeron. Entonces, pues, ¿qué les digo? El diseño de la metodología establece procesos que se llevarán a cabo. El proceso es sencillo, si se fijan, esto es idéntico a lo de la ISO. Tenemos un proceso primario, que es el de diseño. Este diseño contempla identificar, medir y mitigar. Identifiqué. Luego medí cada elemento y cada indicador, ¿no? Y luego lo mitigué. Ya que lo diseñé, pues lo implemento. En la implementación, pues entran los mitigantes. Y después de que lo implementé, lo valoro. Y en la valoración, pues ya viene si lo tengo que modificar o no. Entonces, primero diseño. Aquí identifico, mido y mitigo. Cuando ya mitigo y cuando ya tengo el diseño y cuando ya tengo una estructura que yo digo que funciona, entonces pues eso me lleva a la implementación. La implemento. ¿Cómo? En mi sistema automatizado. Por eso ustedes, actividades vulnerables, todavía no lo pueden hacer porque no van a tener un sistema automatizado que corra esta metodología. Habría que hacerlo literalmente. Es complicado. Y ya que lo implementé, pues yo tengo que valorarlo, a ver cómo salió. ¿Qué te dicen entidades financieras? Tú lo tienes que valorar mínimo una vez cada 12 meses o cada vez que se publique una actualización en la encuesta nacional de riesgos. Por lo tanto, en 2020, como hubo 12 meses de que se empezó a implementar, pero también eso se venció como por junio, julio, porque pues empezamos casi todos en la misma fecha. Pero después en septiembre nos viene una NR, tuvimos que hacer esto 2 veces. Tuvimos que hacer 2 valoraciones, 2 rediseños y 2 implementaciones. Ahí es donde ya se empiezan a confundir todo el mundo. Pero esencialmente es un proceso bastante sencillo de entender. Descartar. Oh, ya me salí. Ahí voy de nuevo. Muy bien. Elementos de riesgo. ¿Qué son los elementos de riesgo? Factores genéricos que tienen los sujetos supervisados y que pueden afectar en mayor o menor medida el riesgo. De ahí me lo voy a saltar a indicadores.
O sea, esto no es se un está- elemento. No se está Sí. viendo tu pantalla. Ah, déjenme, me vuelvo. Pues hasta ya rayé y ya hasta me sentía yo, me sentía Picasso, no me dicen nada, oiga. Ahí le voy. No le hiciste caso al chat. No, no los vi, fíjense, por eso sí Este, interrúmpanme, porque luego no tengo el chat abierto. Aquí rayé. Todo eso que dije del diseño, implementación, valoración, está aquí. No vieron nada de eso, ¿verdad? De lo que rayé. Ay, qué triste es la vida. Bueno, ahí les va de nuevo. Este es de la metodología. Primero, diseño. ¿Qué implica diseñar? Pues identificar, medir y establecer mitigantes. Ya que tengo esa primera estructura diseñada, entonces la implemento. ¿Cómo la implemento? Pues el sistema automatizado, ¿no? Que todavía no tenemos por acá. Y luego de que la implemento, la tengo que valorar. ¿Cuándo valoro? Pues si nos lo dejan a nosotros, vamos a decir nunca. Pero pues no, las disposiciones dicen 12 meses o actualización de ENR. Por eso les dije que en 2020 nos tocó hacer estas 2 cochinas veces. Y de la valoración, pues yo casi siempre voy a tener que rediseñar. Esto es algo que me decía don Carlos, me decía, oye, pero pues yo tengo los mismos indicadores, mi situación contextual es la misma, no ha cambiado, entonces, ¿qué hago? O sea, le cambio nada más ahí algo como pues para ver si es el ejercicio o no. Pues no es recomendable, o sea, si realmente continúan igual los elementos de riesgo, pues no hay por qué cambiarlo, eso habría que ponerlo en el documento y decir, ¿sabes qué? Voy a valorar y de mi valoración me arroja que el diseño que tengo sigue estando funcional, entonces no va a haber reimplementación, pues porque el diseño que tengo sigue estando funcional. Y eso pues habrá que defenderlo frente a la autoridad en algún momento de la vida, por eso sí es necesario documentarlo. Entrar ya a cómo se hace una metodología de EBR, pues no es materia de este diplomado, simplemente es que entiendan esta metodología y si se fijan este diagrama es muy similar al diagrama que tenía la ISO 31000. De ahí vemos que en el diseño tenemos la identificación y en la identificación tenemos que atender a elementos e indicadores de riesgo. De aquí me salto porque estos son los elementos, estos son los indicadores. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, productos o servicios. Características propias de cada servicio y producto con los que opera el sujeto supervisado que faciliten la realización de operaciones de LDFT, incluyendo, entre otras, anonimato, falta de identificación, productos o servicios de alto nivel o valor, productos o servicios que facilitan la transferencia de valor. Entonces, por ejemplo, en una metodología de EBR, en donde esté, por ejemplo, vamos a comparar, yo soy centro cambiario, mis productos o servicios, yo productos, pues no tengo como tal. Servicios es cambio de divisas prácticamente. ¿Qué indicadores? Pues yo puedo poner dólares, euros, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo decir, pues sabes que los dólares tienen más riesgo que los euros. Pero este mismo caso para una SOFOM es diferente. Una SOFOM no hace cambios de divisas y una SOFOM sí tiene productos y a lo mejor no tiene servicios o sí los tenga. Entonces SOFOM podría decir, el primer producto pues es crédito simple, el segundo es factoraje y el tercero es arrendamiento. Ah, bueno. Fíjate que nosotros ni hacemos factoraje ni hacemos arrendamiento, entonces pues aquí nada más tendrían que ver en su crédito simple. ¿Qué productos tenemos? Ah, pues tenemos créditos en dólares, créditos en pesos, tenemos créditos etiquetados, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como se empieza a hacer el análisis de riesgo, por elemento y por indicador. Luego vas al elemento de clientes de usuarios, países o áreas geográficas, transacciones, canales de envío o distribución, la forma en la que se dan estos productos o servicios, etcétera. Entonces ya te queda algo así. Hiciste tus indicadores de acuerdo a tus elementos de riesgo. Ahora, espérate tú. A tus elementos de riesgo. De la suma de estos dos, entonces obtienes un riesgo del sujeto supervisado. Escala o rango que se utilizará para una calificación o evaluación al riesgo al que está expuesto el sujeto supervisado.
Entonces ahí yo voy a ver qué tanto riesgo tengo o qué tampoco. Por ejemplo, una SOFOM que nada más hace créditos, pues vamos a decir, por regla general, tiene menos riesgo que una SOFOM que hace también crédito, factoraje y arrendamiento. Entonces, esa debería de tener más riesgo de manera general. Entonces, a lo mejor esta SOFOM diga, ¿sabes qué? Mira, el factoraje, o vamos a suponer, aquí yo, por ejemplo, le daría más riesgo al crédito que al factoraje y que al arrendamiento, ¿eh? Pero puede ser que no sea así. Puede ser que por motivo de la plaza sea al revés. Entonces, yo, cuando ya conozco este elemento de riesgo, yo digo, ¿sabes qué? Pues crédito le veo más riesgo y no tiene tanto rendimiento, entonces podemos limitar el número de productos crediticios. Entonces, esta primera evaluación de riesgo me funciona para yo determinar qué tanto apetito tengo del riesgo, como por ejemplo las afores. Si tú tienes dinero del afore, no puedes ir a invertir en futuros o en derivados normalmente. O si te permiten invertir en estos elementos que son más riesgosos, va a ser una cantidad menor. ¿Recuerdan hace algunos años el caso de Comercial Mexicana? Que fue de hecho cuando empezó su declive fuerte y tuvieron que vender Costco, la parte que tenían de Costco. El problema de Comercial Mexicana es que estaban invirtiendo de su tesorería en dólares prácticamente, pero en instrumentos de especulación muy riesgosos, y pues les falló mal, o sea, les salió mal la apuesta, y Comercial Mexicana, sin ser una entidad financiera supervisada, pero pues sí era cotizada en la bolsa, pues casi revienta, o sea, estuvo a punto de quebrar. Ahí lo que todo mundo decíamos respecto a ese caso era, ¿qué carambas tienes que hacer si te dedicas a vender abarrotes, si es una tienda de retail? ¿Qué tienes que hacer invirtiendo en instrumentos de alto riesgo? Es completamente irresponsable. Entonces, por ejemplo, ellos, pues, el director de finanzas seguramente pues tuvo un apetito al riesgo muy grande, ¿eh? O sea, él quiso casi que aumentaran los ingresos de Comercial Mexicana por un tema de inversión y no por un tema de pues, vamos a vender más productos en el retail, ¿no? Es una locura. Entonces, esto es algo muy parecido, ¿no? Lo que tenemos que realizar. Y después lo que nos queda es esto. Entonces, para cada elemento y cada indicador, y esta es la herramienta más básica de análisis de riesgo. Yo asigno una probabilidad y le asigno un impacto, ¿ok? Por ejemplo, para un hombre, ¿qué probabilidad tiene de que le dé cáncer de mama? La probabilidad no es 0, pero es muy poco probable, ¿ok? La prevalencia es mucho mayor en mujeres que en hombres. ¿Cuál será el impacto? Pues el impacto de que te dé cáncer, yo lo pondría entre alto y catastrófico, ¿no? Realmente no es un impacto insignificante. Un impacto insignificante es que, no sé, te hagas una cortadita en un dedo. Eso es un impacto insignificante. Entonces, aquí lo pondríamos como muy poco probable y con un impacto de alto a catastrófico. Entonces, vale la pena que tomen medidas extraordinarias. Pues bueno, con el hombre basta, con que pues, te toques de repente y pues, si sientes algo raro, vayas al doctor, nada más. Para las mujeres, no. Para las mujeres, el rango de probabilidad puede ir de poco probable a altamente probable. Hay mujeres, por ejemplo, que en su familia tienen muchos antecedentes de esta enfermedad entre las mujeres de la familia. Entonces, por ejemplo, aquí sí ya se evidencia muy claramente ese riesgo. Si mi riesgo es poco probable, porque a lo mejor en mi familia pues no ha habido casos de eso, pero el impacto sigue siendo alto o catastrófico, yo tendré que tomar unas medidas que serán diferentes al de una persona que tenga un riesgo altamente probable. Entonces, quien está en este punto tiene que establecer mitigantes mucho más fuertes que quien está en este punto. ¿Estamos? Esa es la naturaleza de la metodología de evaluación de riesgos. Es todo lo que hay que hacer. ¿Qué son los mitigantes? Pues a lo mejor para una mujer que esté en este sector, pues va a tener que ir cada 6 meses,
hacerse a lo mejor una serie de estudios que normalmente no te piden, ¿no? Pero pues si ya le dio a la mamá, le dio a la tía, le dio a la prima, pues entonces dástelo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quieres? En ese caso lo que quieres es decir, pues en el mejor de los casos no me va a dar, pero en el peor de los casos, si me da, yo lo que necesito es, el mitigante que necesito es, y se llama diagnóstico. Ese es el mitigante que yo más voy a necesitar. Si me da, yo quiero saber lo más pronto posible, no lo más tarde posible, porque entre más pronto posible, las medidas de contención son mucho más efectivas. Ese es un análisis de riesgo, así, dicho de forma muy, muy sencilla y muy burda, ¿no? Eso es lo que queremos. Estos mitigantes comprenden identificación de esas cosas que me van a ayudar a administrar, controlar y disminuir, no evitar o anular, ¿no? Ahora que estoy en el mundo del TikTok, pues me da mucha risa que luego sacan al perrito, ¿no? De salchicha o el perrito Pug y le ponen el riesgo de que tu perrito Pug te asesine es muy bajo y se ve el perrito ahí todo bonito y de repente una foto donde se ve el perro así medio raro y te ponen, pero nunca es cero, ¿no? Me da mucha risa y es eso, ¿no? El riesgo al que estás expuesto de que seas utilizado para LDFT puede ser muy bajo, pero nunca va a ser cero. Nunca va a ser cero. Entonces, eso contesta un poco lo que nos hemos preguntado mucho, don Carlos, pero es que sigue siendo el mismo. Ajá, la autoridad nos puede decir, ajá, tu riesgo no ha cambiado, pero nunca va a ser cero. Entonces, no puedes dejar de hacer esa metodología. Es lo que quisiéramos, no va a suceder. Este proceso implica tomar en cuenta el 100% de los mitigantes establecidos. ¿Qué mitigantes? Y no solo qué mitigantes, sino qué efecto tendrán en los riesgos, ¿no? ¿Qué efectos? Pues estos, efectividad, periodicidad, automatización, entre otros. Vamos a verlos. Ya me voy esto se los dejo. Todo esto está en ese documento de metodología del enfoque basado en riesgo, que ya lo tienen también en su Drive, ya está ahí. Me voy a saltar acá directito porque ya el tiempo nos apremia a los mitigantes como tal. El primero es el gobierno corporativo. Cultura de administración a nivel organizacional, cultura empresarial del sujeto supervisado. Esta responsabilidad empieza en el nivel jerárquico más alto. Esto es algo que batalló mucho la Comisión Nacional Bancaria de Valores hace algunos años. Y nos decían, ¿saben qué? Necesitamos que los directivos, que los mismos accionistas se enteren de esto y sepan la importancia, el riesgo al que están expuestos. El riesgo de que una entidad financiera sea utilizada para LDFT es catastrófico. Va de alto a catastrófico. Te pueden quitar el número de registro, te puedes ver inmiscuido en un tema penal, el riesgo es muy, 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 muy alto, ¿no? El riesgo general. ¿Qué implica? Pues una revisión independiente de la adecuada ejecución de políticas, criterios, medidas y procedimientos establecidos. Por eso dentro de estos mitigantes y dentro del gobierno corporativo tenemos los comités de comunicación y control y los comités de auditoría, ¿no? Que están ahí inmersos en el gobierno corporativo de la entidad. De esta forma, se detectan de forma oportuna las deficiencias en los controles y permite aplicar medidas correctivas para mitigar estos riesgos correspondientes a dichas deficiencias. Dentro de este mitigante está la del auditor externo o del auditor interno. Si es auditor interno, acuérdense que es comité de auditoría. Si es auditor externo, en el caso de entidades financieras, los auditores externos hacen el mismo examen de certificación que hacen los oficiales de cumplimiento. Tiene que estar certificado para poderte auditar. Y de este ejercicio de auditoría que ya les he platicado, pues se manda el informe de auditoría, la autoridad contesta con un oficio de observaciones y recomendaciones, uno contesta a ese oficio de observaciones y recomendaciones normalmente con cómo las vamos a tomar y con un plan de trabajo, eso se valora para la siguiente auditoría del siguiente año, se da el resultado en el informe, se vuelve a enviar a la autoridad, nos vuelven a mandar oficio de observaciones y recomendaciones, volvemos a contestar y así nos la vivimos siempre. Otro mitigante son las estructuras internas. Aquí ya propiamente está el Comité de Comunicación y Control, el oficial de cumplimiento representante. Ellos dos tienen diversas funciones dependiendo de la entidad financiera.
Acá no hay un comité de comunicación y control y apenas hay un encargado de cumplimiento, entonces aguas, no vayan a caer en la trampa. Si viene alguna pregunta de mitigantes de estructuras internas que no debiera de venir, pero si viene y dice entidades financieras, recuerden el CCC, Comité de Comunicación y Control, el C3, ¿no? Para muy policíacos vernos, y oficial de cumplimiento. Las estructuras internas básicamente son estructuras, incluyendo temas de control y capacitación, que nos permiten mitigar los riesgos, como pues aplicando control interno y cumplimiento normativo. El oficial de cumplimiento y el encargado de cumplimiento tienen como función básica ver que se cumpla lo que está en ley, reglamento, reglas y manual de cumplimiento, o en este caso disposiciones de carácter general, ley sectorial y manual de cumplimiento. Y el comité tiene funciones muy específicas que van ligadas a las del oficial de cumplimiento. Cuando no hay comité, pues el oficial hace todo. Hola, como es mi caso. Capacitación, pues muy importante, ¿no? En medida de que la gente esté capacitada y sepa qué hacer, cómo identificar, cómo integrar, cómo reportar, pues es en la medida en la que se estará implementando toda la estructura de cumplimiento como tal, ¿no? Los temas de capacitación deben de ser coherentes a los resultados de la implementación de la metodología, te lo marca la autoridad. A mí me lo han observado y me dicen, oye, no estás viendo temas de tu manual en tu capacitación. Oye, estás viendo temas de metodología. Oye, ¿qué le estás enseñando? Entonces, la capacitación sí es un tema muy relevante. Estos son los mitigantes principales. Gobierno corporativo, estructuras internas, capacitación, aunque puede haber otros que ya sean particulares de cada entidad. Creo que por ahí en el chat tengo dos cosas que ya no pude ver. A ver. El auditor externo para la SOFOM también tiene que estar certificado. Todavía no lo sabemos, porque todavía no hay obligación. No existe la obligación. Perdón, de la SOFOM. Sí, claro, tiene que estar certificado. Ya estaba yo ahí yéndome con las actividades vulnerables. Sí, cualquier auditor externo para cualquier entidad financiera tiene que estar certificado. O sea, si yo como centro cambiario digo, ahorita me vino a auditar Barack Obama, no me lo va a aceptar la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tiene que estar certificado. Y de hecho, para mandar los informes de auditoría, como seguramente se acuerdan por ahí don Carlos y Yolanda, tienes que mandar la carta de aceptación, el nombramiento del auditor, y se manda el certificado del auditor, y se hace un contrato, y se tiene que nombrar en una asamblea. O sea, hay una serie de requisitos ahí alrededor de esto. Yo hasta aquí cierro. Si es como dijo Yolanda, yo no considero que haya sido sano. No sé muy bien, la verdad lo desconozco, no sé cómo se los vayan o nos lo vayan a preguntar, ¿verdad? Porque aquí desgraciadamente a mí también me va a tocar hacer el examen, bueno, no desgraciadamente, ¿verdad? Pero no sé cómo lo vayan a preguntar. Yo sí estimo que el temario está medio raro. Miren, vamos a regresar al temario, les vuelvo a compartir esto. Análisis de riesgos, ya vimos qué es, está sencillo. Para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ya vimos qué es. Identificar elementos de riesgo e indicadores, los tienen ahí, ya se los puse. Metodología para la medición de los riesgos, ya la tenemos también. Establecimiento de mitigantes, ya está. O sea, realmente lo que necesitamos saber está en esta guía. No es una guía muy extensa, como pueden ver son 14 hojas, no está muy extensa. Aquí nos va diciendo qué es cada cosa. Ahí está el esquema de la metodología, este es muy importante. Te explica cada una de las fases. Primero está el diseño. De ahí nos saltamos hasta la segunda, que es la medición de los riesgos. Y de ahí nos vamos a la tercera, que son los mitigantes. Y los mitigantes que nos dice, de manera enunciativa, más no limitativa, se señalan algunos de los mitigantes que los sujetos supervisados pueden considerar. Si fijan, esto es una guía. Ni siquiera, o sea, parte de nuestra frustración es que no sabemos cómo hacerlo, porque no nos prepararon para esto. Nosotros no somos especialistas en la ISO 31000, no nos formaron para eso. Cada quien tiene que hacer su ejercicio y te los denuncia, lo que les acabo de decir. Gobierno corporativo, auditoría, estructuras internas, capacitación. Párale de contar. Y luego ya viene la última fase, la segunda fase, que es la implementación, y la tercera, que es la valoración. Y aquí está lo que les comento.
12 meses o cuando haya una actualización a la Evaluación Nacional de Riesgos. Esto es lo que necesitan saber del EBR. Espero que les haya hecho mucho sentido. Si no les hizo mucho sentido, pues ahorita pueden preguntar. Si no, pues en el chat pueden preguntar. Si no, lo volvemos a repasar en algún momento porque pues para mí es un tema ya muy trabajado y yo no lo termino de entender en cuanto a la aplicación. En cuanto a la parte teórica, pues me parece que está bastante visto. O sea, no le veo mucho problema. O sea, lo veo bastante razonable y bastante bien. No creo tampoco que sean 50 preguntas de eso, pero pues es mejor que se los pueda yo enseñar. Y en estas diapositivas, especialmente en las diapositivas de la sesión 10, pues viene lo que yo considero que es la información más esencial que en un momento dado nos van a poder preguntar en el examen. De preferencia, pues es mejor que lo entendamos, ¿no? Porque ese conocimiento profundo pues ya nos permite dar respuestas acertadas. Pero pues en su defecto, pues memorizarlo, ¿no? O sea, qué es un indicador, qué es un elemento, cuál es la metodología, qué es un análisis de riesgo y párale de contar. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta este momento. Fausto, una más. Sí, 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 sí. Oye, ¿no crees tú que pudieran preguntarnos en cuestión de actividades vulnerables, los riesgos en los que están situadas cada una de las actividades vulnerables en el NR? Pudiera ser. A ver, vamos a verte, Mario. Yo no me acuerdo. ¿Sí venía por ahí la encuesta nacional de riesgo? Ni siquiera viene la encuesta nacional de riesgo. Creo que sí la vi. Sí, viene la evaluación nacional de riesgo. Se pone como o se relaciona como la bibliografía precisamente de este tema 2. Pero en el tema 2, a ver, lo estoy revisando así como tal, no viene dentro del temario. Vienen nada más actividades vulnerables o análisis de riesgo, lo que vimos ahorita, luego viene actividades vulnerables en el contexto mexicano, en la ley PIORPI, las obligaciones como tal del 18, reglamento y reglas, tipologías aplicables, consulta de listas como mecanismo de prevención, por ejemplo, otra obligación que no tienen y que están preguntando, ¿no? Obligaciones de los que realizan actividades vulnerables. Acá, por ejemplo, no me gustó cómo lo esquematizó porque el 2.1.1 dice actividades vulnerables de acuerdo con la ley. Y nos pone 2.1.1, identificación. 2, integración. 3, información sobre actividad de ocupación. 4, existencia de o sea, nos está anunciando casi el 18. Pero luego, en el 2.1.4 dice obligaciones de los que realizan actividades vulnerables. Oye, pues ya lo pusiste arriba, porque abajo, es que aquí es umbral de identificación, umbral de aviso, visitas de verificación. O sea, no me gustó cómo esquematizaron mucho su temario, por eso yo lo modifico un poquito. Luego viene normativa interna del sistema de administración tributaria, que eso pienso yo que va a ser el homólogo a lo que vemos cuando nos preguntan de auditoría y de visitas ordinarias de la comisión. Ya ven que hay un PDF por ahí donde dice qué es una visita ordinaria, qué es una extraordinaria, qué es una investigación, cuál es el desarrollo de la visita, lo de las actas y tal. Aquí pienso que va a ser algo parecido. Y las atribuciones de la UIF. Hasta ahí acaba el tema 2. Pero como bibliografía, sí nos marca la encuesta nacional de riesgos y no vuelvo a ver que la vuelvan a mencionar en ningún otro lado. Entonces, en teoría, pues no está en el temario. De todas maneras, pues sería bueno recordar cuáles son de riesgo alto, ¿no? Sí. Igual yo hice un resumen por ahí cuando estudié para el examen de la CNBID. Te lo paso para que lo veas y si quieres, lo compartes con todos. Es un resumen así nada más de la posición de las actividades vulnerables y su nivel de riesgo, ¿no? Y las amenazas, y no me acuerdo qué otra cosa por ahí saqué. Te lo comparto más tarde hoy, ya lo analizas y si crees prudente, pues lo compartes con los demás. Sí, claro que sí, con todo gusto. Sí estaría bien porque pues acá estos temas sí están oscuros para los que no los han vivido todavía. Sí, para facilitar un poquito más el entendimiento, creo yo. Así es. Okay. Muy bien. Pues bueno, si no tienen alguna otra duda o pregunta, pues hasta aquí le dejamos. Espero que no se me hayan asustado mucho con este tema del EBR, porque es más
más dolor que de oscuridad, ¿no? Es algo que se tiene que hacer. No es un mal ejercicio, definitivamente, pero pues ya les tocará en su momento y se acordarán de mí. Espero que tengan muy buena tarde y nos vemos el jueves. Muy bien. Saludos, hasta luego.